Es un placer saludarles. Soy Ángel Barquet Cafuri. Gracias por acompañarme nuevamente en este video en el que Voces del Piano en México les trae la conclusión de la interesante historia sobre la velada musical celebrada en mayo de 1870 en uno de los pisos del suntuoso edificio virreinal ubicado en las actuales calles de Madero y Bolívar en el centro histórico de la Ciudad de México. De dicho inmueble dimos cuenta a detalle en la primera parte de esta historia. Para quienes no la vieron, les dejo el link de la misma en la descripción de este video. Comenzamos. Como mencionábamos, en dicho lugar operaba en esas fechas el Casino Católico, centro de reunión fundado por varias familias practicantes de esa religión y que en esa ocasión disfrutaron a la luz de las velas de las interpretaciones en vivo del repertorio para piano solo y para violín con acompañamiento del piano, las cuales fueron ejecutadas tanto por el legendario pianista, maestro y compositor mexicano Tomás León, así como por sus alumnos más aventajados de instrumento y por el importante violinista y maestro Eusebio Delgado. Lo anterior asimismo aconteció en presencia de la enigmática, misteriosa y bella dama perlada mencionada en la primera parte de esta historia, y de quien en esta ocasión descubriremos finalmente, si es que nos acompañan, su identidad, la cual es, como veremos, realmente fascinante. Por La Voz de México, periódico de ese tiempo, sabemos cuál fue una parte del repertorio de la música de arte académica ejecutado en ese asombroso evento. La obra musical que abrió la velada, nos refiere este diario, fue la obertura Las Comadres Alegres de Nicolai, la cual se ejecutó en el piano a cuatro manos por el discípulo de León, el joven don Pedro Chávez, en unión de su maestro. Enseguida, continúa diciendo el relato periodístico, los asistentes fuimos deliciosamente sorprendidos al escuchar a los tres aventajados y tiernos niños, José y Francisco Ortega y Manuel Chávez, discípulos también del señor León, en la marcha de Juana de Arco, que tocaron a seis manos con una precisión y un gusto que indican la precocidad de sus talentos filarmónicos, nos dejaron encantados y arrancaron una salva prolongada de aplausos. El señor Delgado tocó de un modo admirable una fantasía del trovador en su violín que con religioso silencio, llena de emoción, escuchaba la concurrencia. También ejecutó el señor Delgado, acompañado del señor León, el Carnaval de Venecia y la sentida elegía de Ernst. En cuanto a León y Delgado, cabe mencionar que ambos personajes fueron por esas fechas maestros del Conservatorio Nacional de Música, que en ese tiempo llevaba por nombre Conservatorio de Música y de Declamación de la Sociedad Filarmónica Mexicana, fundada a su vez en 1866. La crónica continúa diciéndonos, volvieron a ocupar el piano el niño don Manuel Chávez y su maestro, y tocaron a cuatro manos las lindísimas variaciones de Emilia y Beatriz del célebre Beller. El señor León ejecutó solo enseguida el dulcísimo canto del cisne de Blumenthal, y terminó la fiesta con otras piezas cuyos nombres no recordamos, en todas las cuales esos habilidosos artistas fueron estrepitosamente aplaudidos. De tiempo en tiempo, nuestros buenos amigos de la junta directiva mandaban a obsequiar a la concurrencia con agradables refrescos. Esperamos que la junta directiva nos dé en lo sucesivo muestras tan gratas como esta, y damos en su nombre las gracias más expresivas a los distinguidos artistas y buenos amigos, los señores don Tomás León y don Eusebio Delgado, quienes tuvieron la bondad de encargarse de llenar del modo más delicioso para la concurrencia los deseos de la expresada Junta del Casino Católico, ejecutando el primero en el magnífico piano destinado al efecto y el segundo en el violín, escogidas y muy difíciles piezas que fueron tocadas con maestría. Así nos honraron en tan bella función. En cuanto a los discípulos de León, estos le honran, y con razón el maestro los presenta lleno de orgullo, para que luzcan a su lado sus notables adelantos. Como hemos visto hasta aquí, a través de la narración de esta crónica hemerográfica de fines del siglo XIX, el evento musical fue todo un éxito, dado que los miembros del Casino Católico reaccionaron con emoción y deleite a la escucha de las obras de la música de arte académica interpretadas en esa legendaria y fascinante noche, a través de todos estos músicos, todo lo cual resultó en una reunión bastante cálida, familiar y fraternal, a la vez de convivencial,
gracias al papel central y a la convocatoria congregacional que, tal y como constatamos con este relato, instrumentos como el piano y su música protagonizan, apoyan y desempeñan a modo de práctica humana y de divertimento sociocultural en ciertos grupos e individuos. En cuanto al cronista de esta historia, él mismo reconoce su olvido al resto de las obras que se interpretaron en la velada, lo cual es un hecho que lamentamos, sobre todo porque nos hubiera gustado saber si León tocó al piano alguna de las obras de Beethoven, ya que este personaje fue un gran intérprete de su música. Del compositor alemán existe hemerografía de la época que refiere que León interpretaba magistral y cabalmente ni más ni menos que tres de sus grandiosas y extraordinarias sinfonías con arreglo para piano a cuatro manos. Estas eran la sexta, mejor conocida como pastoral, la tercera conocida hoy en día como heroica, así como la quinta, obras que el trascendental musicólogo mexicano Jesús C. Romero considera relevantes y novedosas para el desarrollo musical en esa etapa en México. Ahondando en lo dicho por Romero, diremos que en un sentido general, la música de Beethoven y especialmente sus composiciones para piano constituyen todo un reto para buena parte de sus ejecutantes alrededor del mundo. Lo anterior para nuestro caso nos habla por un lado de la importante consolidación de la técnica pianística que existe en México durante el desarrollo del siglo XIX, a través de casos tan destacados como el de León, la cual además está al servicio de sus discípulos, y por otro, da constancia del amplio conocimiento y difusión que hay en la Ciudad de México en ese tiempo respecto a la música de compositores universales y tan reconocidos como lo fue y lo es hasta hoy en día Beethoven. En suma, vemos el importante y robusto desarrollo cosmopolita que la tradición del piano tiene en esa etapa en la metrópoli del país, al incluir tanto el repertorio hecho en México como el repertorio europeo, y así como el creado en otras partes del mundo. En su faceta como compositor, León creó y escribió alrededor de 46 obras para piano. Algunas de estas son su Jarabe Nacional, sus cuatro danzas habaneras intituladas respectivamente La Reina de las Flores, La Luz Eléctrica, Yo se lo diré a usted y ¿Qué le importa a usted? Su contradanza Las Dos Amigas, La Seductora y la Linda, su nocturno Una Flor para ti y su capricho Mirando al Cielo. Una vez dado cuenta de lo referente a la música en este histórico evento, finalmente hemos llegado al momento de develar quién fue la distante dama perlada allí presente, quien con su resplandeciente y a la vez apacible personalidad acrecentó aún más el ambiente romántico y placentero del lugar, generado evidentemente por las atmósferas sonoras de varias de las obras musicales interpretadas y escuchadas bajo el efecto de la luz de las velas en esa noche entrañable. Se trató, en palabras del cronista de La Voz de México, ni más ni menos que de la hermosísima luna que brillaba esa noche y de cuya claridad se disfrutaba al salir a los corredores. Ella, agrega, vino a aumentar los encantos de esa agradable reunión. Mucho queda por decir al respecto del maestro León, su vida y su obra. Esperamos que lo presentado en este video haya sido de su agrado e interés y refleje la importancia de lo que ha sido para el desarrollo sociocultural de México la tradición del piano y su historia. Por favor, déjenme en sus comentarios si les gustaría que hiciéramos un video más detallado sobre este músico y si en algo hemos contribuido a enriquecerles y fomentar su interés por este tema, les pedimos el enorme favor de apoyarnos compartiendo este video, dando pulgar arriba y sobre todo, suscríbanse al canal. Su ayuda es vital para crecer y poder continuar presentándoles este tipo de historias. Si está en sus posibilidades apoyarnos también con alguna donación, se los agradeceremos infinita y sinceramente. En la descripción del canal aparece la URL para hacerlo, o bien pueden escribirnos a la dirección de correo que también allí se muestra. Por toda su atención, mil gracias, y nos vemos en el siguiente video de Voces del Piano en México.